buenas chicos, bienvenidos al tema 3 de Biología y Geología de tercero de la ESO. Este tema se llama los aparatos digestivo y respiratorio, así es que vamos allá. Primero, empezamos por el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo? El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anejas. Vamos a explicar cada cual lo que es. El tubo digestivo está formado por, primero, la boca. La boca es por donde entran los alimentos, es la entrada al tubo digestivo. ¿Qué tenemos en la boca? Tenemos dientes y lengua. Con los dientes masticamos, trituramos, cortamos los alimentos para facilitar la digestión y la lengua se encarga de mezclar esos trozos de alimentos con lo que producen nuestras glándulas salivares, que es saliva. Luego más adelante veremos para qué sirve. Después, el alimento pasa a la faringe. La faringe es común a los dos aparatos, al respiratorio y al digestivo. Hay una lámina que se llama epiglotis, que es como una válvula, una compuerta, ¿vale? Cuando nosotros estamos comiendo, esa válvula se cierra e impide que los alimentos pasen al aparato respiratorio. Esto no siempre es así, a veces nos atragantamos o nos dice se nos ha ido por otro sitio. Eso significa que este proceso no ha funcionado y parte del alimento, del líquido, del sólido, lo que sea, ha pasado a nuestras vías respiratorias. ¿Vale? Luego va el esófago. El esófago es un tubo, tal cual, que lo único que hace es conectar la faringe con el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros. El estómago es un órgano que es un ensanchamiento del tubo digestivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en sus paredes se producen jugos gástricos muy ácidos que se vierten al interior del propio estómago para digerir los alimentos, ¿vale? En la entrada y en la salida del estómago hay dos válvulas, otra vez, dos compuertas, que se abren y se cierran cuando comemos para impedir el retorno de alimento, el reflujo, ¿vale? La válvula de la entrada del estómago se llama cardias y la válvula de la salida se llama píloro. Una vez que ha pasado por el estómago y ha sido digerido el alimento, pasamos al intestino delgado. El intestino delgado mide más o menos 6 metros de largo, eso es una barbaridad, lo que pasa es que como está, así como veis en la foto, enrollado, arrugado, pues bueno, lo podemos comprimir dentro de nuestro abdomen. En las paredes del intestino delgado sigue pasando como en el estómago, se segregan jugos intestinales que continúan con la digestión que había empezado el estómago. El intestino delgado está dividido en tres partes: duodeno, yeyuno e ileón. ¿Vale? La comida, el alimento ya digerido ha pasado por todos esos procesos y ahora viene al intestino grueso, que es el último. Este es un poquito más corto, aún así es 1,5 metros. Está bien. Y está dividido en ciego, colon y recto. En este último tramo principalmente se absorbe agua y los nutrientes que queden, ¿de acuerdo? Y desemboca en el ano. Luego vamos a ver más detenidamente cómo funciona cada cosa. La otra parte del aparato digestivo son las glándulas anejas. Anejas significa que están fuera del aparato digestivo, pero lo que producen lo vierten dentro, al interior. Entonces, tres, básicamente. Glándulas salivales. Producen saliva y están en la boca. Páncreas es un órgano que está justo debajo del estómago, que lo que hace es generar una cosa que se llama jugo pancreático para digestiones, sobre todo del metabolismo de glúcidos, de azúcares. Es el responsable de generar la enzima que se llama insulina y la enzima que se llama glucagón, que son las que están estropeadas cuando la gente tiene diabetes. ¿De acuerdo? Y luego el hígado es el encargado de sintetizar proteínas, almacenar vitaminas y procesa una cantidad muy grande de productos, de fármacos, el alcohol. Además produce bilis, que es un líquido así verdoso. Cuando habéis estado malos y habéis tenido que vomitar, seguro que alguna vez lo habéis visto, que es el encargado de digerir los lípidos. Y al hilo de esto veis ahí abajo una comparación entre un hígado sano, que sería el de la izquierda, con un hígado con cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Es una enfermedad crónica e irreversible que se origina por la destrucción de las células del hígado. ¿Quién destruye las células del hígado? Pues una de las causas más frecuentes de cirrosis en el mundo es el alcoholismo, ¿vale? Y aquí abajo podéis ver un páncreas en rosita, aquí a la izquierda. Dentro habría proteínas pues de insulina, ¿vale? Y el páncreas de una persona con diabetes tipo 1 pues tendría muy poquita insulina. Bien,
Los procesos digestivos, ¿vale? Hay 4 procesos digestivos básicos, que son ingestión, digestión, absorción de nutrientes prácticamente, y formación de heces, ¿vale? Entonces, los alimentos se transforman en nutrientes mediante 2 procesos, los procesos mecánicos y los procesos químicos. Los procesos mecánicos, pues los estáis viendo ahí en la primera animación, es comer, triturar, cortar, aplastar, mezclar con saliva, ¿vale? ¿Para qué se hace eso? Para trocear alimentos y que sea más fácil su digestión, ni más ni menos, mecánico todo. Acciones químicas, pues bueno, los jugos digestivos, los jugos intestinales, los jugos pancreáticos, todos esos jugos que hemos dicho en el apartado anterior son químicos que se encargan de romper, hacer trocitos más pequeños de nuestra comida para facilitar la absorción de nutrientes. Entonces, hemos dicho que empezábamos por la ingestión. Ingestión, ¿qué es? Comer. Es la entrada de alimento a través de la boca. Dentro de la ingestión llevamos a cabo tres procesos que prácticamente se entremezclan unos con otros. Pero bueno, son masticación a través de los dientes, insalivación, mezclamos con la lengua el alimento con la saliva y se forma el bolo alimenticio. Y luego la deglución es el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta la faringe debido a la lengua que empuja hacia atrás, y del esófago pasa al estómago, sobre todo mediante la gravedad, porque es para abajo, y también con movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son movimientos regulares que empujan el bolo alimenticio hacia abajo. Después de ingerir, de comer, hay que digerir. O sea que el segundo paso es la digestión. La digestión no empieza en el estómago, empieza en la boca. La saliva y la masticación son parte de la digestión, pero sobre todo la saliva es la encargada de empezar a hacer la digestión de los glúcidos, de los azúcares. Luego en el estómago, los jugos gástricos, que contienen sobre todo ácido clorhídrico y pepsina, que es una enzima que se dedica a empezar la digestión de las proteínas. Aquí, en el estómago, el bolo alimenticio se pasa a llamar quimo. Del estómago pasa al intestino delgado, todo esto todavía en digestión. En el intestino delgado, los jugos intestinales, la bilis, las lipasas son otro tipo de proteínas, de enzimas, que lo que hacen es romper los lípidos, los ácidos grasos. Las peptidasas rompen los péptidos, las proteínas, y las amilasas, como habíamos dicho en la saliva, rompen los glúcidos. Entonces, a través del intestino delgado se sigue realizando la digestión y pasa de llamarse quimo a llamarse kilo. Bien, una vez que hemos hecho la digestión, empezamos con la absorción. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la digestión para obtener nutrientes. De nada servirían si esos nutrientes luego no los asimilamos. Entonces, la absorción es el paso de nutrientes desde la digestión a la sangre. Se produce en el intestino delgado y en el intestino grueso. En el intestino delgado absorbemos glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos, o sea, glúcidos, lípidos y proteínas, ¿vale? Y en el intestino grueso, sobre todo el agua, las sales minerales y las vitaminas, ¿vale? Luego, el último paso no tiene ningún tipo de glamour, pero es lo que hay, todos tenemos que ir al baño de vez en cuando, es la formación de heces, que es todos los alimentos a los que ya no se les puede sacar más nutrientes, se convierten en desechos. Esos desechos sirven de alimento a las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, a nuestra flora bacteriana. Y aún así, lo que sobra se convierte en heces fecales y tiene que eliminarse mediante la defecación, que es, pues bueno, lo que veis ahí, se acumula en el intestino grueso al final y luego pues ya al baño. Bien, ¿cuáles son las principales enfermedades del aparato digestivo? Pues bueno, como empezamos por la boca, empezamos por las caries. Las caries es una enfermedad provocada por unas bacterias que viven en nuestra boca y que se alimentan de los restos de comida. Sobre todo de glúcidos, por eso cuando sois pequeños os dicen, si coméis chucherías se os van a picar los dientes, porque las chucherías principalmente tienen un montón de glúcidos y derivados del petróleo, pero bueno, glúcidos. Al comer las bacterias estos restos de comida, generan unos ácidos que nos van desgastando, nos van erosionando el esmalte y lo de dentro, que es la dentina, llegando a originar verdaderos agujeros.
Otra enfermedad, la úlcera péptica. Una úlcera es una herida, como veis aquí en esta foto de aquí debajo, es una herida que se produce en las paredes del estómago, en las paredes del esófago, y suele estar provocada por bacterias, alcohol, tabaco, estrés y algunos fármacos. Esto que veis aquí es la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las bacterias que más provoca en el mundo úlcera péptica. Bien, la gastroenteritis, por aquí hemos pasado todos seguramente. Es una inflamación del intestino o del estómago provocada por el consumo de alimentos en mal estado o porque otra persona que ya estaba enferma nos ha contagiado mediante un virus la gastroenteritis. Vómitos, diarrea y sobre todo lo peor de esto es la deshidratación. Otra enfermedad, apendicitis. Apendicitis es inflamación del apéndice. El apéndice se puede obstruir porque genera una serie de sustancias y se puede taponar y se puede infectar. Si esto ocurre, hay que extirparlo, hay que operar, hay que quitarlo para evitar problemas, porque si no se quita puede hacer una perforación y los jugos que segrega el apéndice pueden irse a un sitio al que no deberían. Estreñimiento, por aquí también hemos pasado todos seguramente. Esto ocurre cuando en el último tramo del intestino grueso, que hemos dicho que absorbía agua, vitaminas y minerales, absorbe demasiada agua. Entonces las heces se quedan duras y les cuesta mucho salir. Esto suele estar provocado por dietas, estrés, que no comemos suficiente fibra o incluso por algunos fármacos. Y por último, la hepatitis es la inflamación del hígado. Puede estar provocada por virus, por bacterias, por sustancias tóxicas y por alcohol, ¿vale? Porque el hígado es el que filtra todas esas cosas. Entonces, si le damos mucho trabajo, si bebemos mucho, si nos tomamos muchos medicamentos, al final el hígado se inflama, se está quejando, dice, hey, vale. Vale, entonces ahora continuamos con el aparato respiratorio. Bien, pues el aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias y aparte los pulmones, ¿vale? Unas desembocan en la otra, pero vamos a verlo. Las vías respiratorias, pues bueno, están primero las fosas nasales, es por donde entra el aire. Nosotros respiramos normalmente por la nariz, entonces el aire entra hacia los pulmones, pero gracias a los pelillos que tenemos en la nariz y a los mocos, al moco, se filtran partículas de polvo y microorganismos. Esto hace que no nos resfriemos tanto como si no tuviéramos esas cosas en la nariz. Por eso respirar por la boca no es del todo bueno, nos saltamos este paso. Luego la faringe la explicamos en el aparato digestivo, es común a los dos aparatos. Acordaos, la valvulita que se abre y se cierra porque no podemos respirar y comer y tragar a la vez. Esa valvulita se llamaba epiglotis. Bueno, la laringe es un tubo de cartílago que lo único que hace es llevar el aire de la faringe a la tráquea, pero en su interior están las cuerdas vocales. Entonces, al pasar el aire por ese tubo, hace que vibren y nosotros podemos emitir sonido, podemos hablar gracias a eso. Luego, la tráquea es otro tubo flexible hecho de cartílago que une la laringe con los pulmones. Y luego, cuando la tráquea se bifurca en dos, esos son los bronquios, uno en cada pulmón. Son ramificaciones de la tráquea en ambos pulmones, donde vuelven a ramificarse cada vez en ramitas más pequeñas, hasta que al final del todo hay unos saquitos que se llaman alvéolos pulmonares. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver para qué sirven esos alvéolos. Bien, la otra parte del aparato respiratorio son los pulmones. Tenemos dos. Son órganos esponjosos y están protegidos por la caja torácica, por nuestras costillas. No son iguales, el izquierdo es un poco más pequeño y tiene dos lóbulos, como podéis ver en este dibujito de aquí, y el derecho es un poco más grande y está formado por tres lóbulos, ¿vale? Ambos, los dos, están recubiertos por una membrana que se llama pleura, que los protege del rozamiento con las costillas. Cuando nosotros estamos respirando continuamente, los pulmones se mueven y se están rozando con las costillas. Entonces esta pleura hace que no nos hagamos daño. En el interior de cada pulmón, que es esta segunda imagen que tenéis aquí, veis que los bronquios se van haciendo ramas, como si fueran arbolitos, cada vez ramitas más pequeñas, y en el fondo, en los extremos, están los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares se realiza el intercambio de gases, que vamos a ver más adelante. Pero para que vayamos sabiendo, las arterias que llegan a los pulmones se llaman arterias pulmonares y nos llevan sangre
con poco oxígeno y mucho dióxido de carbono, y las venas pulmonares nos llevan sangre con mucho oxígeno y poco dióxido de carbono. Vale, más cosas. ¿Cómo funciona el aparato respiratorio? Pues bueno, principalmente hay dos procesos: la ventilación pulmonar y el intercambio de gases. La ventilación pulmonar, pues no es más que respirar, y se divide en dos procesos: inspiración, que es la entrada del aire rico en oxígeno desde el exterior hasta los pulmones, y expirar, que es la salida de aire rico en dióxido de carbono hacia el exterior. ¿Cómo podemos hacer esto si los pulmones no son musculares, no tienen músculos propios, no se podrían mover solos? Pues debido a un músculo que tenemos justo debajo de los pulmones, que es este que veis aquí, que se llama diafragma. El diafragma se eleva y baja oprimiendo los pulmones cuando queremos exhalar y dejándoles espacio cuando queremos llenarlos de aire. ¿Vale? El otro proceso para el funcionamiento del aparato respiratorio, pues es el intercambio de gases, del que hemos hablado mucho hasta ahora, pero nunca nos hemos detenido a ver qué es exactamente. Bueno, ocurre en los alvéolos pulmonares, ¿vale? Entonces es básicamente esta animación que veis aquí. La encargada de transportar los gases, el dióxido de carbono y el oxígeno, es una proteína que se llama hemoglobina, que va en la sangre, en los glóbulos rojos. Son saquitos que van en la sangre y en cuyo interior va o dióxido de carbono u oxígeno. Entonces, en los alvéolos pulmonares, alrededor, va la sangre, veis ahí, con mucho CO2, deja el CO2 en los alvéolos pulmonares y coge el oxígeno de nuestra respiración. Entonces, la sangre, al pasar, deja el CO2 y coge el oxígeno, ¿vale? La hemoglobina, aparte de llevar oxígeno, es la que le da el tono rojizo a la sangre, porque dentro de la hemoglobina lleva hierro, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las principales enfermedades del aparato respiratorio? Esta diapositiva ha quedado con mucha letra, pero bueno, son conceptos muy básicos de cada una, ¿vale? El asma es un estrechamiento de los bronquios, pero es temporal y se produce debido a una inflamación de las paredes de los bronquios, la mucosa. Cada vez que veis la palabra mucosa se refiere a las paredes internas. ¿Qué pasa cuando tenemos asma? Pues déficit de oxígeno, como que nos cuesta respirar. Hoy en día, gracias a los sprays tipo Ventolin, pues bueno, podemos seguir haciendo una vida relativamente normal. La rinitis alérgica, todo lo que acabe en itis es una inflamación. Entonces, rino es nariz, la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal. ¿Por qué? Pues si es alérgica es porque tenemos alergia al polvo, al polen, a los ácaros, a lo que queráis. Provoca picor de nariz, picor de ojos y congestión en general. Una faringitis o amigdalitis es una inflamación o de la faringe o de las amígdalas. ¿Por qué se inflaman? Pues probablemente por una infección por microorganismos. Provoca tos, mocos y a veces, si es una inflamación grave, fiebre. Una neumonía, esto ya es más grave, ¿vale? Una neumonía es una inflamación del tejido pulmonar por una infección o de un virus o de una bacteria. Los síntomas suelen ser que tenemos muchas dificultades al respirar y tenemos fiebres muy altas. Estas neumonías se tratan con antibióticos y hay que asegurarse de que se curan del todo, porque suelen tender a volver a aparecer y al final, si no se tratan bien, podrían causar la muerte. Esto es difícil, pero puede ocurrir, o pueden derivar en enfermedades de respiración crónica. Podemos tener dificultades siempre a lo largo de nuestra vida, entonces la neumonía hay que tratarla bien. Descanso y antibióticos. Pero vamos, eso os lo dice el médico, no yo. Vale, los resfriados y las gripes, estos todos los conocemos, pues son infecciones normalmente por virus de las vías respiratorias, entonces nos provocan mocos, tos, malestar en general, y si eso sí es resfriado, y si es una gripe, aparte de todo eso, solemos tener dolores musculares. Una bronquitis es una inflamación de las mucosas de los bronquios por microorganismos. Los microorganismos son nuestro gran enemigo. Infectan nuestras vías respiratorias, nuestros bronquios se inflaman y nos da una bronquitis. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos. Puede ser aguda, que suelen ser episodios graves en cuanto a que los síntomas son muy fuertes, pero que con el tiempo se pasan, o crónica, que suelen ser episodios más leves, pero durante toda la vida. Vale, luego cáncer de pulmón. Pues bueno, todo lo que tenga la palabra cáncer son palabras mayores. Es un cáncer, en general, cualquier tipo de cáncer es un crecimiento descontrolado de las células. Pasamos de tener una a tener dos.
de 2 a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente, pero ese es un proceso que debería estar controlado. Cuando ese proceso se escapa al control, se genera un tumor, un cáncer. En este caso, como es de pulmón, pues de las células de los bronquios o de los tejidos pulmonares. Puede provocar la muerte, lógicamente, y una de las principales causas del cáncer de pulmón es el tabaco. Y luego el enfisema pulmonar es que las paredes internas de los alvéolos se destruyen, se rompen. Entonces esto provoca una disminución de la capacidad respiratoria, pero permanente, para siempre. Y el tabaco y la contaminación son las principales causas de esta enfermedad. Y para terminar, hablando del tabaco, yo sé que vosotros estáis en una edad muy compleja en muchos aspectos, pero es una edad en la que se suele iniciar al tabaquismo. Entonces vamos a ver un poco qué es. Yo ya sé que os han dicho mil veces que fumar es malo, que fumar puede matar, pero al final sois vosotros los que tomáis la decisión. Y una decisión se debe tomar con toda la información posible. El poder lo da la información. Luego ya vosotros sois libres de hacer lo que queráis. Entonces, el tabaquismo es una adicción. ¿Eso qué significa? Que te enganchas, que una vez que fumas, luego es muy difícil dejarlo, necesitas más y más. Es una enfermedad el tabaquismo provoca enfermedades no solo del aparato respiratorio, como tendemos a pensar, sino del aparato circulatorio, de los propios riñones, del hígado, no solo de los pulmones, ¿de acuerdo? Esto es un dato oficial, 6 millones de muertes al año provoca directamente el tabaco, de las cuales 600.000, o sea, un 10%, no fuman, son fumadores pasivos. Sus padres, sus amigos, pero están en un ambiente con mucho humo de tabaco y eso les provoca la muerte. Entonces, si analizáramos la composición de un cigarrillo, tendríamos más de 4.000 sustancias diferentes, que son una barbaridad. Pero las tres principales son la nicotina, que es la que provoca que quieras seguir fumando siempre, la que provoca la adicción. El monóxido de carbono, monóxido, lo que sale de los coches y todo eso es dióxido. Yo digo monóxido de carbono, es un gas tóxico. ¿Por qué es tóxico? Porque se une muy fuerte a la hemoglobina. Antes hemos dicho que la hemoglobina es la que transportaba nuestro oxígeno. Si esa hemoglobina, esos saquitos están ocupados por monóxido de carbono, no pueden transportar oxígeno. Esto provoca que se canse más, que no pueda hacer ejercicio igual que una persona sana, todas esas cosas. Y luego el alquitrán, que es lo que se hace en las carreteras, se deposita, es una sustancia viscosa que se va depositando en las vías respiratorias, impide que se limpien, puede provocar la aparición de bronquitis crónicas, enfisema y sobre todo cánceres. El cáncer de pulmón, el 90% de los cánceres de pulmón están generados por el tabaco. Entonces aquí os pongo la comparativa de dos pulmones, de una persona sana con su corazón aquí y de una persona fumadora. ¿Veis? Que no solo son los pulmones que se ven una barbaridad de negros aquí, sino que el corazón de este es más rosita, más sano, y el de este está como pálido. Eso también lo provoca el tabaco. Y esto es una radiografía de una persona que debe estar en las últimas ya, porque esto es un tumor extendido de una persona fumadora. Entonces, pues bueno, al final esta foto de aquí arriba lo que te quiere decir es que al final si uno fuma se vuelve un poco esclavo del tabaco y al final no significa que fumar me vaya a dar cáncer, pero estamos comprando papeletas para que nos toque la lotería del cáncer y nadie quiere eso. Así es que nada, chicos, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.